Bendiciones, hermanos. Entonces sabemos que tenemos tres épocas bíblicas. Tenemos la época de tiempos de los gentiles, últimos tiempos y tribulación. Sabemos que la época de los gentiles comenzó en el año 34, cuando la puerta de la salvación se le abrió a los gentiles a través de nuestro Señor Jesús. En el año 34 comenzó la época de los gentiles y se extendió a 1947. En 1947 se terminó la época de los gentiles. Y la profecía que inició la próxima época, esa profecía fue Mateo 24, 32 al 34. Mateo 24, 32 al 34 nos dice que cuando Israel resucite como nación, que esa va a ser la última generación. Entonces Israel resucitó como nación en 1948 y entonces ahí es cuando los últimos tiempos comenzaron. Entonces la época de los últimos tiempos comenzó en 1948 con la resurrección de Israel. Entonces, cuando resucitó Israel en 1948, ese fue el inicio de los últimos tiempos, ¿verdad? Lo que inició los últimos tiempos. Ahora, los últimos tiempos están divididos en dos etapas. Está dividido en la etapa de los principios de dolores y está dividido en la etapa de los últimos dolores. O sea, los principios de dolores y los últimos dolores, ¿verdad? Los últimos dolores es una etapa bien chica, ¿verdad? Porque es la etapa final de los últimos tiempos. O sea, sabemos que los últimos tiempos se iniciaron cuando Israel resucitó, ¿verdad? Sabemos que los principios de dolores, que es la primera época de los últimos tiempos, los principios de dolores se iniciaron con los rumores de guerra de la Guerra Fría. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿cuándo se va a iniciar la última época? Este triángulo que miran aquí en amarillo representa la última etapa de los últimos tiempos. Sabemos que ahorita estamos viviendo en la primera etapa de los últimos tiempos. Nosotros estamos esperando la última etapa de los últimos tiempos. Porque la última etapa de los últimos tiempos, ahí es cuando se va a reproducir el arrebatamiento. O sea, ¿qué va a iniciar esa última etapa de los últimos tiempos? Lo que la va a iniciar es la paz y seguridad. Cuando firmen paz y seguridad los líderes mundiales es cuando se inicia la última etapa de los últimos tiempos. Entonces ahí ven la diferencia porque muchos se confunden. Muchos piensan que la paz y seguridad y el pacto de 7 años es lo mismo y no es cierto. La paz y seguridad inicia la última etapa de los últimos tiempos donde el arrebatamiento se reproduce. El pacto de 7 años inicia la tribulación. Entonces los elegidos estamos esperando que la paz y seguridad se firme para que la última etapa de los últimos tiempos comience, donde se va a reproducir el arrebatamiento, ¿verdad? Y sabemos que los líderes mundiales nos han dicho que en marzo 1 del 2015 van a firmar paz y seguridad. Y si logran sellar ese documento en marzo 1 del 2015 de paz y seguridad, entonces vamos a entrar a la última etapa de los últimos tiempos que se llaman los últimos dolores, ¿verdad? Y ahí es cuando el arrebatamiento se va a reproducir y también se va a reproducir esa crisis mundial que va a ser una tercera guerra mundial. Entonces sabemos que los últimos tiempos están separados en dos etapas. En la primera etapa es los principios de dolores y la segunda etapa es los últimos dolores. Ahorita estamos viviendo en la primera etapa de los últimos tiempos, que son los principios de dolores. Ahora la última etapa de los últimos tiempos se va a iniciar con la paz y seguridad. Cuando firmen paz y seguridad, eso es lo que inicia la última etapa de los últimos tiempos, que son esos últimos dolores, donde el arrebatamiento se reproduce. Entonces quiero que les voy a poner unas preguntas para que ustedes me las contesten ahí en mi Facebook. Les voy a poner unas preguntas que contesten para que yo me asegure que entendieron esto, ¿ok? Bendiciones, hermanos, y gracias por mirar.